nací en Málaga, en la Malagueta, en la calle Maestranza, cuando empezó la guerra. Y entonces mi padre, una vez que aquello lo bombardeaban muchísimo, nos fuimos a vivir a una casita del campo en las afueras de Málaga. Pero uno de los días vino mi padre con nosotros diciendo que preparáramos lo que teníamos a mano porque se iban acercando ya por las puertas de Málaga. Y entonces pues salimos corriendo como muchísima gente. Y para aquello que os voy a contar, aquello fue desde luego, aquello fue un crimen lo que hicieron. Porque personas, mujeres, niños y hombres solamente corriendo por la carretera, no había derecho a venir bombardeando, los ametrallamientos eran rasando los aviones, enfrente los barcos de guerra tirando cañonazos, y si hubiera sido solamente a la salida de Málaga, bueno, que se vengaban, pero no, es que vinieron desde Málaga hasta Almería. Lo mismo venían los aviones arrasando, ametrallando, que los barcos de guerra iban lo mismo, iban por toda la costa hasta Almería, tirando cañonazos. Que hasta en algunos túneles de estos antiguos que había antes, porque claro, la carretera ya no es la misma, ya está la autovía y ya no es la carretera que nosotros pasamos, aunque esta vez he pasado alguna con el coche, y entonces han hecho unos boquetes, hay unos boquetes en los túneles de estos que han puesto una placa y de los boquetes que hacían tan grandes los cañonazos que tiraron los barcos de guerra. Vamos, es que no tuvieron piedad ninguna, porque cuando venían los aviones, aquellos eran de bagazote. Aquí todo el mundo cogiendo a ver dónde se podía meter, a ver dónde se metía, porque hemos visto ahora tramos que no tienen ni siquiera un matorral para meterse, solamente tiene el monte y el precipicio, a donde o te tirabas por el precipicio o te tenía que arrinconar allí, y si tenías la suerte que la metralla no te daba, pues bueno, esa es la suerte que tenía, pero a muchísima gente. Y después terminaba entre las madres llamando a los niños cuando ya los aviones se iban, los niños llorando llamando a las madres. La que no estaba muerta, estaba el niño muerto, el niño se quedaba solo, otro se lo llevaba, se perdieron muchísimos niños, las madres se quedaron en el camino y los padres, y se quedaron muchísimas familias. En los caminos se quedaron niños solos, que lo mismo perdieron a la madre que perdieron al padre. Bueno, es que fue un crimen, eso fue un crimen. Eso no fue decir, pues bueno, tiro dos bombas y ya está, y nos vamos asustando. No, no. Es que iban a decir, han salido, pues nada, pues terminamos con ellos. Porque es lo primero que dijeron. Porque iban tan rasos, que los aviones eran italianos, que hasta uno de los aviadores le dijo a los mandos, se va a mover el niño y hombre. Nada, a cumplir la orden, ametrallar. Aquello fue el crimen más grande que pasó en la guerra. Porque en la guerra estamos de acuerdo que está un bando y otro y los dos están tirando. Pero allí nadie tiraba. Allí lo que íbamos es a asustar corriendo. Y allí es que se aprovecharon y nos masacraron. Bueno, y a esos tramos que yo te digo que no hay nada, aquello es una ratonera, porque no tenía salida por ninguna parte. Y aquello fue un crimen muy grande. Un crimen muy grande, que eso se quiere callar, pero no se debe de callar, se debe de saber y enterar lo que pasó, que no vuelva a ocurrir. Pues bueno, nosotros llegamos a Almería, porque mis padres eran de allí y teníamos la familia. Por lo menos sabíamos que íbamos a una casa y teníamos la familia, pero 40.000 criaturas no tenían a nadie, y tirar por las calles. Los niños no tenían la madre que darle leche, menos mal que en aquella época, tú sabes que los lecheros iban por la calle con las cabras, allí en un sitio que le llaman en Almería, una plaza, la Plaza Pavía, allí muchas se sentaron, andando acá, y entonces vinieron, empezaron a ordeñar las cabras, empezaron a darle a los niños leche y a las personas mayores. Eso por lo menos hasta que ya el alcalde de allí y eso, el gobernador, pudieron ya dedicarle un sitio y darle comida y eso. Pero vamos, cuando se fue allí, con los pies hecho polvo, sin acostumbrar a andar y sin comida por el camino. Perdona, que se me queda la boca seca.
sin comida y sin nada, por tú das de cuenta. Algún pueblecillo que se entraba y claro, siempre había que ser un poco de salchichón, chorizo, morcilla o algo, y era bocadillo que comían en el camino. Se podía comerlo, el cañadú que se chupaba, es lo único que se podía tener. Pues bueno, pues yo te voy a contar mi historia. Nosotros llegamos ya y ya allí pues, estuvimos unos meses en Almería. Pero cuando ya las tropas iban avanzando, pues mi padre dice, aquí no nos quedamos, porque entonces estamos lo mismo que en Málaga. En un barco de pesca, que no sé si saben algunos, un barco de pesca que pesca por la bahía, que no era un barco grande. Pues entonces 3 familias se reunieron, mi padre con 2 más, y 3 familias íbamos en el barco. Nosotros éramos 3 hermanos. La otra matrimonio llevaba otros 3, pero todos eran pues ya ven, yo tenía entonces 9 años, pues mi hermana tenía 11, todos eran de 11 años para abajo. Solamente mi hermana la mayor, que tenía ya 19 años, ya era la mayor. Pues nos vamos para Orán. En Orán, pues ya ves tú la travesía de Orán porque es Argelia. Entonces estaban los franceses. Fuimos a Argelia y por el camino mi madre decía que veía los barcos de guerra con los reflectores para un lado y para otro. Y dice, verás tú, como aquí, desde luego, nos descubran el barco, nos van a tirar un cañonazo y ya veas dónde vamos a ir a parar. Pero vamos, tuvimos la suerte, no sé, si vieron y no tiraron o que no lo vieron. Bueno, que llegamos ahora. Y ahora llegamos ahora y nada, y pasa un día y no dejan que nadie